Bienvenidos a la escuela dominical de este domingo 6 de septiembre del 2020 y les invito a orar. Gracias Señor te damos por este nuevo día de vida que tú nos concedes y porque nos permites poder compartir este tiempo de enseñanza de tu palabra. Dirígenos Señor a través de tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender tu palabra, a comprender su interpretación y a comprender también lo que tú quieres que en nuestra vida nosotros apliquemos. Bendice Señor a cada uno de mis hermanos y hermanas que está viendo este video y que tú también seas con sus hogares, con sus vidas, con su provisión, con cada situación que puedan estar viviendo, tú Señor puedas manifestarte poderoso en sus vidas. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por poder cantar juntos y por también poder orar juntos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a entonar el himno 304. Amor es. El amor de Cristo nos constriñe, nos dice 2 Corintios 5:14. Cantemos. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre
sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos 13, como nos dice la portada. Y la lección del día de hoy lleva por título Comportamiento del cristiano en la comunidad. En nuestras Biblias puede llevar el título Actitud hacia las autoridades o Respeto por las autoridades. El pensamiento central de nuestra lección el día de hoy es: la conducta del cristiano ante las autoridades y ante la comunidad en general determina el éxito o el fracaso de su testimonio acerca del Evangelio. Mateo 5:13 nos dice, que será nuestro texto clave del día de hoy: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Introducción. La mejor actitud que debemos asumir como cristianos es ser proactivos en relación con nuestro compromiso delante de las instituciones que regulan el comportamiento de la humanidad. Reconocemos que las leyes y los que las manejan no siempre se ajustan a lo que Dios espera de ellos. Sin embargo, como parte integral de la comunidad estamos sujetos a las regulaciones de este mundo. Como participantes del cuerpo de Cristo, tenemos responsabilidades prácticas y espirituales que deben ser acatadas, ya que tenemos doble ciudadanía. Debemos conocer y obedecer la voluntad divina en relación al orden social y político. La lección está dividida en tres puntos, y el primero dice: ¿qué actitud debe asumir el cristiano ante las autoridades? Les invito a leer ahí en Romanos 13, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Este primer punto es del versículo 1 al 7, pero la primera parte es del 1 al 5. Considerarlas como representantes de Dios. ¿Qué actitud debe asumir el cristiano ante las autoridades? En primer lugar, considerarlas como representantes de Dios. Nos dice Romanos 13 del 1 al 5. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. El apóstol Pablo estaba consciente de lo que significaba vivir bajo dos gobiernos al mismo tiempo: el sistema de autoridades civiles del mundo y el gobierno del reino de Dios en Cristo y su iglesia. También debe haber estado al tanto de la reacción que había llevado a muchos creyentes a oponerse a las autoridades civiles, pues tenían a Dios como su único rey. Esto es verdad, nuestro Redentor es nuestro único rey. Sin embargo, es la voluntad de nuestro Rey que nos sometamos, por amor y obediencia a Él, a las autoridades que regulan este reino presente y pasajero. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, el cual es eterno e invisible. Pero mientras vivamos en esta tierra, debemos ser buenos ciudadanos. Aquí, en este mundo, debemos considerarnos como peregrinos. No obstante, aún como extranjeros debemos conducirnos de acuerdo con las leyes establecidas por Dios. Hay que reconocer que Dios estableció el sistema de autoridades civiles, pues no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, nos dice el apóstol aquí en estos versículos. Este es el fundamento que Pablo establece
para la discusión de nuestra ciudadanía terrenal. La soberanía del gobierno de Dios es lo que Pablo desea enfatizar, soberanía que delega autoridad a seres humanos para regular las relaciones sociales en este tiempo. Este sistema, como toda la creación, está sujeta a frustración, desorden y maldad. Sin embargo, las autoridades tendrán que responder ante el poder soberano de Dios. Pablo no discute el problema de las autoridades que abusan del poder ni de las que usurpan tal posición con engaño y demagogia. Tampoco se refiere a los que se oponen abiertamente al Evangelio y la justicia de Dios. No discute la calidad moral de los gobernantes, sino solo exhorta al creyente a someterse a ellos. La palabra someterse que usa el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 es la palabra en griego upotazo, con la idea de ponerse bajo, estar bajo control, sujetarse a. Este llamamiento del apóstol Pablo es a reconocer el lugar e importancia del orden y el gobierno, no una forma de gobierno en especial, no que un tipo de gobierno sea mejor que otro, sino lo que el apóstol está diciendo, que los que estén en autoridad merecen nuestro respeto y sometimiento. Este sometimiento no implica de ninguna manera que se limite la capacidad de crítica cuando sus actuaciones son contrarias a los preceptos divinos, porque la autoridad tiene su origen en Dios y los gobernantes, como ya hemos dicho, son responsables de sus actuaciones ante Dios. Entonces, como dice aquí al final, nuestra motivación debe ser estar permanentemente orando por los que gobiernan a las naciones, orando por los que gobiernan nuestro país, orando por los que gobiernan las grandes potencias, para que lo que hagan de acuerdo con los principios, de acuerdo con los principios establecidos por Dios. Es interesante, hermanos, este pasaje, porque en este último tiempo, desde el estallido social en octubre, hemos visto como iglesias, hermanos, pastores, líderes de distintas denominaciones han hecho llamados a marchar, a manifestar su opinión con respecto al gobierno. A veces por redes sociales uno lee hermanos con palabras bien fuertes contra los que gobiernan nuestro país. Y si nosotros miramos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el consejo bíblico no es salir a marchar. El consejo bíblico no es poner en nuestras redes sociales que estamos en desacuerdo con el presidente o con el gobierno de turno. No está por ahí el llamado nuestro. Hace unas semanas atrás escuché un mensaje que nos decía que hemos perdido el foco. ¿Para qué está la iglesia en este mundo? Hemos pensado y hemos creído que vamos a cambiar el mundo con la política. Hace algunas semanas me llamaron un ministerio evangelístico que en algún momento nos asociamos para llevar a cabo una campaña evangelística acá con la iglesia, en la ciudad, y varios ministerios, varias iglesias se añadieron a esta campaña. Pero en este último tiempo ellos están promoviendo un partido político social cristiano. Y a mí me llamaron para ofrecerme o pedirme que me inscribiera en el partido político. Yo les dije que muchas gracias, pero no me interesaba. Porque si miramos las escrituras, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos invita y nos llama con respecto a este tema de las autoridades? Aquí estamos leyendo Romanos. Pero mire, yo les voy a leer ahora, leamos lo que dice Timoteo. El mismo apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice con respecto a cómo actuar con las autoridades? Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Entonces, la línea para poder cambiar al mundo es que los evangélicos tomen el poder.
que la iglesia deje su misión redentora, la comisión de Cristo, por asumir roles políticos, por asumir roles de gobierno? Debemos mirar las Escrituras. ¿Estamos llamados para eso? Si usted mira el ministerio del Señor Jesús, ¿cuál es la época en la cual el Señor Jesús desarrolla su ministerio? Es bajo un gobierno imperial, bajo el Imperio Romano. ¿Cuál era la expectativa de muchos a la espera del Mesías? Que el Mesías viniera a liberar a Israel de su esclavitud del Imperio Romano. Recuerde el pasaje donde a Jesús lo van a aprehender en el huerto y cuando los soldados lo van a tomar preso, uno de sus discípulos saca su espada, le corta la oreja a uno de los siervos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Guarda tu espada. Había uno de los discípulos que podríamos decirlo, su apellido, aunque no era su apellido, sino que era Simón el Celote, su apodo. Simón el Celote, los celotes eran un grupo revolucionario que querían liberar a Israel de la esclavitud de Roma, pero por las armas. Jesús se adhirió a eso, lo promocionó, los alentó a hacerlo así. ¿Qué les dijo? Lean el Sermón de la Montaña. ¿Qué les dijo acerca de los enemigos? Les dijo, combátanlo. Les dijo, denle la otra mejilla. Si les pide al soldado romano, le pide llevar una carga por 1 milla, llévenla 2. ¿Cuál es el mensaje de Cristo y qué es lo que en este último tiempo como iglesia o un sector de la iglesia está pregonando con respecto a nuestro rol como creyentes en la vida de este mundo, en el mundo en el cual estamos en nuestro país? Bien, leamos ahora, y los invito a ir a Tito, otra carta del apóstol Pablo. En Tito, capítulo 3, hablando de este mismo tema, del 1 en adelante. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿Cuál es el consejo nuevamente? Someterse, ser obedientes, estar dispuestos a hacer lo bueno, no calumniar. Muchas veces publicamos cosas que ni siquiera tenemos claridad que sean ciertas. Colocamos imágenes o cosas hablando mal de nuestras autoridades. Y no estoy defendiendo a la autoridad porque sea de mi agrado o no. No tiene que ver con mis gustos. Tiene que ver con lo que la palabra del Señor nos dice. Y mire, veamos otro apóstol. ¿Qué nos dice Pedro? El que estaba con la espada ahí en el huerto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Recordemos que los cristianos estaban en persecución porque los culpaban de lo mal que el imperio lo estaba pasando. Recordemos a Nerón, que ahí en Apocalipsis vemos ahí lo que está pasando con el imperio, la persecución del imperio a los creyentes, porque los culpaban de lo que pudiera estar pasando en el mundo en ese momento. Por eso les dice el apóstol Pedro, vivan una vida honorable para que hagan callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Verso 16 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. No somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos dice, sí, tenemos esa libertad, no somos de este mundo, pero no usemos esa libertad para hablar mal, actuar mal,
finaliza esta sección diciendo en el verso 17, el apóstol Pedro: respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Entonces, si tomamos en cuenta qué es lo que hay que hacer para interpretar las Escrituras, los pasajes donde se nos habla de este tema, en ninguna parte de las Escrituras se nos dice que el Evangelio va a prosperar porque la iglesia evangélica llegue al gobierno. Gloria al Señor si hermanos nuestros con vocación de servicio asumen responsabilidades como autoridades municipales, de diputados, de senadores o la misma presidencia. Pero no es el propósito de Dios para conquistar y transformar el mundo que tenga que pasar eso para que pueda cambiar. La transformación no va por ahí. Recuerden que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Entonces, si ustedes miran el Nuevo Testamento, los evangelios, se van a dar cuenta cuando le preguntan al Señor Jesús: ¿tenemos que pagar impuestos? ¿Ah? Y recuerden que todas esas preguntas que le hacían al Señor eran para pillarlo en alguna falla y acusarlo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo a uno de sus discípulos: anda a pescar, y el pez que saques, ese pez va a tener una moneda y con eso paga tu impuesto y el mío. Entonces, cuando le muestran al Señor la moneda, y el Señor le pregunta: ¿de quién es este rostro? Del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesús, cuando le pregunta, cuando está frente a Pilato y el Señor le dice: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo pediría que viniera. Si yo quisiera instaurar el reino en este mundo con la figura de autoridad como se pretendía que el Mesías fuera, dice el Señor que él podría llamar a sus ángeles y tomar el poder. ¿Pero era ese su propósito? Por supuesto que no. Entonces, en este tiempo, hermanos, que el tema de las autoridades, usted no caiga en ese error de creer que al tomar el poder político la iglesia evangélica va a cambiar la cosa. Sigamos lo que la Escritura nos dice. Transformemos el mundo llevando el Evangelio al corazón de las personas. Eso es lo que cambia el mundo. Por eso debemos ser sal. Por eso debemos ser luz. Por eso a mí no me interesó ser parte de un partido político. Si nosotros vemos la iglesia evangélica es... no tiene un solo polo. Hay hermanos que se identifican con la derecha, hay hermanos que se identifican con el centro, con la izquierda. Hay hermanos que no tienen ningún pensamiento, no se identifican con ninguno de esos grupos, pero todos tenemos pensamiento político. ¿Cómo nosotros podemos aportar siendo buenos ciudadanos, orando por nuestras autoridades, haciendo el bien en todo lo que podamos hacer, en todo lo que debemos hacer en nuestra responsabilidad? Ir a votar. Ahora que se viene esto del rechazo o el apruebo el 25 de octubre, su responsabilidad es ir a votar. Muchas veces los que más hablan son los que menos hacen. Yo cumplí 18 años, y disculpen que sea tan autorreferente, pero yo cumplí 18 años y ese mismo día me fui a inscribir al asunto electoral. Ese mismo día. Porque yo quería dar mi opinión. Y ahí debemos dar nuestra opinión. Y nuestra labor es seguir orando, seguir orando. ¿Está usted por el apruebo? Vote a conciencia. ¿Está usted por el rechazo? Vote a conciencia. El Señor es soberano y Él tiene el control de todas las cosas que pasan. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo el pasaje de Romanos 13? Porque no queda ahí. ¿Qué actitud debe asumir el cristiano ante las autoridades? Obedecerlos con respeto y responsabilidad. Leemos los versículos 6 y 7. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Aquí quizás más de alguno
Me diga, pero ¿cómo si mal usan el dinero? El sometimiento del cristiano a estos servidores civiles no solo debe expresarse teóricamente, sino también con nuestros impuestos, aunque a veces no nos guste. Pablo se refiere a los gobernantes como servidores de Dios, diáconos, y leotorgoi, lo cual indica la solemnidad y la seriedad de su tarea. Aun cuando este es un régimen pasajero y a veces deficiente, está bajo la soberanía general de Dios. Como cuerpo completo necesitan sostenerse con el producto de impuestos nacionales y locales. Como servidores de Dios tienen derecho de exigir nuestra contribución. El creyente debe cumplir con sus obligaciones agrupadas en estas 4 características descritas en el verso 7. Tributo, impuesto, respeto y honra. Hablando de la injerencia gubernamental sobre las finanzas del creyente, tenemos que confesar que no son pocas las personas que, aun siendo cristianas, se han visto en dificultades con el fisco por no cumplir con sus deberes de rendir su informe o pagar sus impuestos. Es cierto que a veces nos duele contribuir con un gobierno que gasta tanto en cosas que no producen beneficios al país. Sin embargo, esa no es razón para que no demos ejemplo de ciudadanos honorables. Pagar y no deber, ahí en estos versículos que hemos leído. Las recomendaciones que se encuentran aquí están íntimamente ligadas. La primera, en el verso 7, es paguen, apodidomi, pagar, devolver, cumplir, enumerando a quién se debe pagar y qué se espera que se pague. Así que nuestra responsabilidad es cumplir nuestras obligaciones económicas. Eso es parte también de ser un buen creyente, obediente al Señor. En segundo lugar, ¿qué concepto debe tener el cristiano acerca del amor? Romanos 13, del 8 al 10. Leamos los versículos 8 y 9. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver lo que veníamos hablando con esto? Tiene mucho que ver. Yo les decía hace un ratito que había escuchado un mensaje que me llamó la atención y tenía que ver con esta lección, en el hecho de que hemos perdido el rumbo, de que hemos pensado que vamos a cambiar y a transformar el mundo a través de la política, a través de asumir o de llegar a puestos de liderazgo, que ese es el llamado que tenemos. Pero ¿cuál es el verdadero llamado de Dios al creyente? Amar. El verdadero amor se demuestra con hechos. El apóstol pasa de la responsabilidad que tenemos como cristianos de vivir en armonía con las leyes civiles a la obligación de todos de vivir en un ambiente de buenas relaciones con el prójimo. En el versículo anterior, en el verso 7, se refirió a nuestra responsabilidad en términos financieros a favor de las autoridades civiles. Vuelvo a leerles lo que les leí hace un ratito atrás. La recomendación que se encuentran aquí están íntimamente ligadas, verso 7, con la del verso 8. La primera, en el verso 7, es paguen. Ya yo les dije que la palabra griega para este término es apodidomi, que significa pagar, devolver, cumplir, enumerando a quién se debe pagar y qué se espera que se pague. Den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos, demás aranceles a quien corresponda, den respeto y honra a los que están en autoridad. Y ahora usa el mismo concepto de pagar, el mismo concepto financiero, para mostrando nuestra responsabilidad de auxiliar a nuestros semejantes. En el verso 8, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. La segunda recomendación es no deban nada, ofeilo en griego. Deber, tener deudas, se puede traducir este término. Pablo sigue aquí con la línea de pensamiento que ha desarrollado en los versículos previos. Por tanto, su énfasis recae sobre los deberes y obligaciones frente al Estado y sus representantes.
Y en el verso 8 asegura que en la práctica se resume la ley cuando se ama al prójimo. Entonces, ¿cuál es el mandato con respecto a nuestras autoridades? Que debemos amarlos. ¿Y cómo mostramos nuestro amor a nuestras autoridades? En oración, en respeto, en no hablar nada de manera ofensiva. Cuidar a quienes están en autoridad a través de la oración principalmente. Pero existe una diferencia en este aparente paralelismo. Nuestro amor al prójimo es una deuda que debe pagarse continuamente, pero nunca queda liquidada. No mantengan ninguna deuda pendiente, sino la de amar a su prójimo. Pablo se refiere aquí a amar al prójimo desde un punto de vista sumamente práctico. Empieza diciendo que quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo debemos entender esta declaración? En el verso 9 amplía su argumento, menciona los mandamientos que se relacionan con el prójimo y concluye asegurando que todo se resume en la sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hay un aspecto que debe ser reforzado en la iglesia es la manifestación del amor práctico hacia los necesitados. Por temor a parecer muy preocupado de la ayuda social, descuidamos practicar la fe en la comunidad demostrando amor. ¿Qué nos dice el Señor Jesús con respecto a esto? Porque el apóstol está citando el Antiguo Testamento, está citando Éxodo 20, pero ¿qué nos dice el Señor Jesús con respecto a este tema? Mateo 22, 34 en adelante, dice así: En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, ¿qué tiene que decir el Señor Jesús con respecto a esto? Nuestro llamado es a reflejar el amor de Cristo. El apóstol Juan en su primera carta nos habla de esto una y otra vez. Si tú dices amar a Dios pero no amas a tu prójimo, estás mintiendo. Mira cuál amor el Padre te ha dado al hacerte hijo de Dios. Si tú ves a tu hermano en necesidad y le dices que Dios te bendiga, puedes irte a tu casa y no le provees lo necesario, ¿cómo puedes decir que lo amas? Jesús en el Sermón del Monte, ya lo mencioné, va más allá, nos dice que amemos a nuestros enemigos. La lección de la semana pasada nos decía lo mismo, que tengamos amor fraternal, que no devolvamos mal por mal, que amemos, que no finjamos amar a los demás, que los amemos de verdad, que nos amemos unos a otros con un afecto genuino, deleitándose al honrarse mutuamente. Nos dice que no tomemos venganza, nos decía la lección de la semana pasada. No tomen venganza, sino que lo dejemos en las manos del Señor, porque Él va a pagar las malas actitudes. Pero no somos nosotros los que debemos cobrarnos las malas actitudes. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien, amando. Eso es lo que va a cambiar el mundo. El amor de Dios reflejado a través de la vida de creyentes consagrados a Él, que buscan reflejar a Cristo cada día. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba siendo crucificado? Expresó el amor de una manera tremenda. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún más, muere en la cruz. Y como después nos dicen los apóstoles y los escritores bíblicos,
su muestra de amor fue morir en la cruz. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Juan, que dar la vida por sus amigos. Y el Señor lo dio no solo por sus amigos, lo dio por todo ser humano, para que todo aquel que cree y acepte ese sacrificio pueda ser salvo. El verdadero amor es la esencia de la ley. Leemos el verso 10. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Lo que leíamos recién ahí en Mateo 22, ¿cierto? Estos dos mandamientos, el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo, cumplen toda la ley. Pablo testifica que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando el amor que procede de Dios se manifiesta en los creyentes, entonces las restricciones de la ley, no adulterarás, no matarás, etc., dejan de tener significado. Cuando el amor está presente, tales prohibiciones ya no son necesarias, puesto que el amor no hace mal al prójimo. El apóstol tuvo mucha razón en afirmar que el cumplimiento de la ley es el amor. Los 10 mandamientos se dividen en dos grupos principales. Los primeros 4 se refieren al amor del ser humano por su Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Los otros 6 se refieren al amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que Cristo ha derramado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo es tal que ya no se necesita más después de él. Esto mismo explica por qué los judíos nunca pudieron guardar la ley. No amaban a Dios ni a sus semejantes. Tenían un amor teórico y religioso solamente. Estaban acostumbrados a amar solo a los de su nivel y a los que pudieran devolverles con creces lo que les ofrecieran. Este es un gran desafío para la iglesia. Es un gran desafío para cada uno en lo personal. Amar como Dios ama. Amar como está descrito ahí en 1 Corintios 13. Que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no hay jactancia. Un tremendo desafío para nosotros. Pero es lo que va a transformar al mundo, el amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Y en tercer lugar, ¿cómo nos afecta la esperanza en la venida del Señor? Versículos 11 al 14. Hace que nos vistamos con las armas de luz. Leamos los versículos 11 y 12. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cercana que cuando recién creímos. La noche ya llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. En esta última parte del capítulo 13, Pablo decide volver al pensamiento inicial y recordarle al creyente que aunque todavía está sujeto a las condiciones de la vida terrenal, someterse a las autoridades, orar por ellos, pagar tributo, pagar impuestos, no debe, esas condiciones de esta vida terrena, no debe ser moldeado por los principios de este régimen. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, tenemos una esperanza, que ya viene. La exhortación de Romanos 12:2, no os conforméis o no se amolden este mundo, debe entenderse en el sentido, ustedes creyentes no deben adoptar la forma ni el modelo de este mundo presente, el cual pertenece al viejo hombre. El escritor toma de nuevo esta idea y la aplica a un plano práctico. El creyente no solo ha de ser transformado en su mente y actitud, sino también en las acciones y costumbres de la vida diaria. Pablo califica el sistema del reino presente como la noche. Este reino de muerte y corrupción es la noche, pero aquí mismo nos asegura que está avanzada, es decir, el reino de muerte y oscuridad ya casi ha llegado a su final, y el nuevo día, el amanecer de la manifestación del nuevo reino de luz y de vida, ya casi está aquí. Debe motivar al creyente a despertar, esto es, prepararse para vivir el nuevo día en toda plenitud. Entonces, la expresión que aparece aquí en este versículo 11, porque ahora la salvación está más cercana a nosotros, puede tener dos sentidos. Esto no está en el Power, así que presten atención. El primer sentido es una exhortación a la santidad y al crecimiento del cristiano. Y lo vamos a notar en los versículos que siguen. El crecimiento del cristiano. Por lo tanto, estamos más conscientes de nuestra salvación. Recordemos que nuestro proceso de salvación ahora
entre nuestra conversión y el momento que Cristo llegue, estamos en este proceso de la santificación. Entonces somos más conscientes de que estamos en este proceso, ¿ya? Entonces una exhortación a la santidad y al crecimiento espiritual. El segundo sentido que tiene esta frase del verso 11, ¿ah?, porque ahora la salvación está más cercana a nosotros, tiene un carácter escatológico, que ahí también se menciona, el cual fue muy prominente en los escritos de Pablo, del apóstol Pablo, que surgen en los primeros 10 años de su largo ministerio. Es en este sentido escatológico que Pablo declara que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La manifestación de aquel que es nuestra salvación está más próxima que cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. El consejo del apóstol aquí es vestirnos en forma tal que sirvamos con las armas de la luz, esto es, que nos presentemos para servir al nuevo Rey. Aquí nos exhorta no solo a servir con las armas de la luz, sino que nos vistamos de ellas. La nueva vida del creyente se caracteriza por la acción de despojarnos las vestiduras del viejo hombre. Volviendo al tema de las armas de la luz. En Efesios, yo creo que ustedes se acordarán, si no, vamos a ir nuevamente allá. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos invita a vivir en luz. Los que estuvimos siguiendo los devocionales que hicimos los pastores de la región a través del libro de Efesios, se recordarán de este pasaje. Efesios 5, versículo 7 en adelante. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Lo que aquí el apóstol Pablo nos habla de este reino, que la noche está avanzada. Pero ahora tienen luz que proviene del Señor, esa luz que trajo Cristo a nuestra vida. Por lo tanto, vivan como gente de luz. O las Reinas Valeras que dicen, vivan como hijos de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Entonces, vemos ahí en Efesios que nos habla de estas armas de la luz, el vestirnos de luz, que significa bondad, justicia, amor, cosas buenas que debe caracterizar la vida del creyente. Por eso dice el apóstol aquí en el versículo 12, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Despojarnos las vestiduras del viejo hombre, una temática que el apóstol toca en la carta de Efesios, en la carta de Colosenses, ustedes la pueden leer y buscar ahí. Estas vestiduras del viejo hombre que son caracterizadas por el pecado, con sus hábitos y costumbres, y nos invita a vestirnos con la nueva actitud, las costumbres y hábitos propios del nuevo hombre, de la nueva creación en Cristo. ¿Qué actitud debe asumir el cristiano ante las autoridades? Perdón. Acá. ¿Cómo nos afecta la esperanza en la venida del Señor? Ese era el título que había que poner aquí. Hace que nos vistamos del Señor Jesucristo. Romanos 13 y los últimos 2 versículos del capítulo. Ya que nosotros pertenecemos al día, hace la comparación, la noche, el día, nosotros somos del día, ya no de la noche, vivamos con decencia a la vista de todos. Y recuerden que este pasaje está tratando de temas acerca de nuestra responsabilidad y nuestro trato con nuestras autoridades. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de fiestas desenfrenadas, borracheras, ni viven en promiscuidad sexual, inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Aquí se repite el mandamiento apostólico, pero con expresiones literalmente diferentes a lo dicho anteriormente. La enseñanza de andar como de día, honestamente, es el equivalente a vestirnos y servir con las armas de luz. Nuestro caminar como creyentes ha de ser como caminar en pleno día, donde nuestro comportamiento ha de estar regulado por la conciencia y la decencia. En oposición al comportamiento nocturno,
que se caracteriza por excesos cometidos en el anonimato, a escondidas, en la oscuridad, que son las que va mencionando ahí en el versículo 13. El cristiano debe caminar, que está aquí al final, como de día, desechando practicar obras de las tinieblas de los cuales Pablo menciona: glotonerías y borracheras, pecados sexuales y desenfrenos, peleas y envidia. Según la Reina Valera actualizada, y la NTV que yo estoy leyendo dice: fiestas desenfrenadas, borracheras, promiscuidad sexual e inmoralidad, no se metan en peleas ni tengan envidia. Debemos vestirnos entonces del Señor Jesucristo. El requerimiento cristiano de que nos vistamos, en el verso 14, del Señor Jesucristo, es el paralelo de lo dicho antes, llevado a un plano más elevado. Las vestimentas de los que Pablo habla no son solo temporales, sino las que han de ser adoptadas definitivamente, adoptar la actitud y conducta del Señor Jesucristo. Si el creyente ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, entonces ha de caminar con una actitud transformada, moldeada, de acuerdo al modelo perfecto del nuevo hombre, Jesucristo. En este mundo de corrupción todavía somos afectados por los deseos de nuestra naturaleza terrenal, pero ya no estamos sujetos a tales deseos como esclavos, impotentes. Si nos vestimos del Señor Jesucristo, podremos caminar en este mundo como de día, honestamente y sin proveer para los deseos del viejo hombre. Conclusión. Todo lo que se ha expresado en este estudio nos confronta con la necesidad de conformarnos a la voluntad de Dios en cuanto a nuestra actitud hacia el gobierno civil. Nuestras responsabilidades civiles, sociales y espirituales son partes integrales de la vida cristiana. Es un error asumir que nuestra actitud es automática e instantáneamente transformada sin que nosotros lo sepamos. Es Dios quien transforma nuestra mente y actitud, pero espera que nos ocupemos en ese proceso consciente y activamente. En tanto que permanezcamos en este mundo, tenemos responsabilidades que cumplir, y hemos de cumplirla no solamente para evitar problemas, sino principalmente motivados por nuestro amor y obediencia a Dios. Algunas preguntas para reflexión. Si las autoridades civiles no son cristianos, ¿debemos someternos a ellos? ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para que las autoridades civiles usen mejores maneras de gobernar? Además de no deber nada financiero al prójimo, ¿de qué otra deuda debemos preocuparnos y por qué? ¿Con qué compara el apóstol la pecaminosidad de este mundo? ¿Cómo entiende la exhortación de vestirse del Señor Jesucristo? Le invito a leer nuevamente este pasaje, a revisar nuevamente este video, leer nuevamente los pasajes paralelos que leímos ahí en Timoteo, en Tito, en Pedro, en Mateo, para que puedan reforzar la enseñanza y que el Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de sus corazones. Les invito a ser buenos creyentes, buenos ciudadanos, que honremos al Señor, que honremos a nuestras autoridades, que oremos por ellos y que pidamos al Señor que Él ayude a nuestro país y que Chile sea transformado por el amor que la Iglesia de Cristo expresa a su prójimo. Recordamos el pensamiento central de nuestra lección: la conducta del cristiano ante las autoridades y ante la comunidad en general determina el éxito del trabajo de su testimonio acerca del Evangelio, que no es un tema de política, es el tema de nuestra comisión. Eso es lo que tenemos que tener claro, eso tenemos que enfocarnos. Texto clave del día de hoy: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal? ¿Se ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Mateo 5:13. Y para el próximo domingo, 13 de septiembre del 2020, les invito a leer Romanos 14, del versículo 1 hasta el verso 13 del capítulo 15. Y vamos a estudiar la lección titulada ¿Cómo debemos ver a los que no piensan como nosotros? Buena pregunta. Un abrazo, que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo siga hablando a sus vidas. Ya para ir finalizando nuestra escuela dominical, les invito a entonar esta alabanza: Te pido la paz.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y más ratito tendremos el culto. Así que ahí nos reencontraremos nuevamente a través de estos videos. Un abrazo y muchas bendiciones.